Su objetivo es informar a la población acerca de la forma correcta de almacenar y preparar los alimentos para así evitar la propagación de enfermedades gastrointestinales. El contenido de este es cuidado de higiene, grupos vulnerables, enfermedades más comunes, signo y síntoma. La higiene de los alimentos es un grupo de rutinas que se deben hacer a la hora de preparar alguno, es decir, desde lavarlo a cortarlo. Esto es una serie de movimientos los cuales se deben hacer cuidadosamente para evitar así alguna infección dentro del alimento. Los alimentos no vigilados pueden ser un síntoma de alimentos infectados. Es decir, si no se les tiene el cuidado necesario, podrían tener alguna bacteria la cual pueda enfermar a un ser humano o incluso llevarlo hasta la muerte. Este no es 100% de la producción, sino que viene de un momento a otro. Es decir, desde que se planta hasta que llegue a las manos del ser humano. Es todo un proceso en el cual el producto podría ser infectado por cualquier cosa. El almacenamiento de los alimentos en el hogar trata sobre qué medidas podemos tomar para mejorar la calidad y la limpieza de estos. En el congelador debe estar entre menos 18 y 24 grados centígrados, mientras que el refrigerador entre 1 y 4. También es importante lavar cuidadosamente frutas y verduras. En ejemplo de una lechuga puede ser que se lave cuidadosamente cada una de las hojas, y en frutas sería sumergir la fruta en un recipiente hondo y con cada litro de agua 10 gotas de cloro. Así podemos prevenir las bacterias y las enfermedades que puede traer, ya que estas pueden traer excretas o alguna contaminación desde que se plantó. También es importante que después de sumergir las frutas con cloro es enjuagarlas muy bien, ya que el cloro también podría dañar nuestra salud. Y también llegando del supermercado o de algún otro lugar donde podemos comprar los alimentos, es refrigerarlos inmediatamente para mejorar su calidad, y después de ello lavarlo y enjuagarlo muy bien. También es importante que después de sumergir las frutas con cloro es enjuagarlas muy bien, ya que el cloro también podría dañar nuestra salud. Y también llegando del supermercado o de algún otro lugar donde podemos comprar los alimentos, es refrigerarlos inmediatamente para mejorar su calidad, y después de ello lavarlo y enjuagarlo muy bien. También es importante que entre cada prueba de la comida es no volver a poner ese utensilio dentro del recipiente donde se esté cocinando, ya que nuestra boca contiene muchas bacterias, y por ejemplo si eso después se lo damos a un niño, a él le pueden afectar, ya que no tiene las mismas bacterias que nosotros tenemos y le puede causar alguna enfermedad. Los grupos vulnerables en realidad pueden ser todo tipo de alimentos, ya que todos de alguna u otra forma se pueden contaminar de cierta forma diferente o de igual manera, ya que también todos se pueden contagiar, ya desde niños, personas embarazadas, jóvenes, adultos, señores de la tercera edad, entre otros. Enfermedades más comunes, algunas de ellas son salmonela, gastroenteritis, estafilococo, botulismo, cólera, intoxicación con hongos. Signos y síntomas: dolor de cabeza, cólico abdominal, fiebres y escalofríos, náuseas y vómito, diarrea y debilidad. Medidas preventivas. Cocinar bien los alimentos de origen animal. Comprar leche pasteurizada. Si envasa los alimentos, consulte información confiable. Hervir los alimentos de 5 a 10 minutos para eliminar las toxinas. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los alimentos ya cocinados.
cortarse las uñas y recogerse el cabello. Las frutas y las verduras son una fuente de vitaminas, minerales y fibra, las cuales nos ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, permitiéndonos un buen crecimiento, desarrollo y estado de salud. La naturaleza nos ayuda con los nutrientes que son las frutas y las verduras de cada estación. Las leguminosas y los alimentos de origen animal se encuentran en el mismo grupo, ya que ambos tienen un alto contenido de proteína y son muy importantes para la energía y la fibra. Los alimentos de origen animal contienen un gran contenido de hidratos de carbono, lo cual contiene grasas, proteínas y, lo más importante, vitaminas. El plato del buen comer es una guía de alimentación que tiene como propósito llevar a cabo una alimentación adecuada y saludable para cada persona. El plato del buen comer está dividido en ciertos criterios, en el cual establece ciertos grupos vulnerables de cada uno de los alimentos y sobre todo que permite la identificación de cada uno de ellos y sus diferentes proporciones y ante todo sus funciones. El plato del buen comer consiste en guiar a la persona de cómo llevar a cabo una alimentación saludable y adecuada. Por ejemplo, el plato del buen comer se divide en 3 criterios, los que son frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y sobre todo cereales. Cada uno de ellos es indispensable para la alimentación y sobre todo que debe de llevarse a cabo equilibrada y balanceada. Por ejemplo, si nosotros queremos consumir ciertos alimentos, debe de ser una proporción equilibrada y balanceada. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos cuenta con ciertas funciones que nosotros necesitamos para llevar a cabo en nuestra vida diaria. Entonces, hablamos de que no podemos tener una mayor proporción de alimentos de origen animal y una mayor proporción de cereales, sino todos deben de ser indispensables y ante todo debe de ser balanceada. Por eso su principal propósito o objetivo es guiar a la persona en tener una buena alimentación y sobre todo que sepa llevar a cabo la manera de su consumo. Bueno, continuamos. Hay ciertos tipos de personas que son nutricionales, las cuales se les considera aquellas como sexo, edad,
estado físico, actividad física y ante todo estado fisiológico. Cada uno de ellos va a llevar a cabo una alimentación distinta, es decir, variada y suficiente. Se le conoce a ese tipo de alimentación importante y ante todo que debe de tener ciertos tipos de preparación en los alimentos. Otro tipo que se recomienda en los alimentos es su manera de preparación, es decir, su higiene y su manera de elaborarla. Un alimento debe ser elaborado de manera higiénica, es decir, un conjunto de procedimientos que lo lleven a cabo a su consumo. Podemos hablar que las frutas y las verduras deben de ser lavadas antes de su consumo. En una preparación de verduras, estas deben de ser lavadas correctamente para prevenir ciertos patógenos, virus o bacterias que puedan entrar en nuestro organismo y ante todo en nuestro consumo. Por eso es importante la higiene de los alimentos y sobre todo para su consumo, ya que sin ellos sufriríamos ciertas enfermedades vulnerables que provocarían en nuestro organismo. Bueno, cada uno de ellos, de estos tipos de alimentos, proporcionan ciertos, podríamos decir, ciertos elementos que necesita nuestro organismo. Por ejemplo, las frutas y verduras proporcionan minerales, vitaminas y fibra, que va a proporcionar al organismo un buen crecimiento y desarrollo y ante todo un buen estado físico en nuestra vida diaria. Las que son manzanas, fresas, peras, durazno, plátano, melón, sandía. En cambio de las verduras es pepino, zanahoria, apio, perejil, lechuga, coliflor, etc. Bueno, en el caso de los cereales, se le podría conocer a aquellos que son, podríamos decir, como avena, amaranto, trigo, tortillas, pan, bueno, varios tipos de alimentos. Ellos te van a proporcionar la energía necesaria para que tú puedas llevar a cabo tus funciones en tu vida diaria. Por ejemplo, brincar, platicar, estudiar, nadar. Todo tipo de funciones es indispensable para el organismo humano y sobre todo para este tipo de alimentos que son los cereales. Lo que son, podríamos decir, leguminosas y alimentos de origen animal son los que te proporcionan ciertas proteínas. ¿A qué me refiero con proteínas? Estos alimentos, aparte de que te van a ayudar en la actividad física, te van a ayudar en el crecimiento, sobre todo en mujer y hombre, ya que sin ellos no habría, podríamos decir, cierta actividad física. Pero se recomienda su consumo moderado, es decir, poco, sobre todo en los alimentos de origen animal. Podríamos hablar aquí que son frijol, lenteja, haba, y en el caso de los alimentos de origen animal, podríamos decir que el pollo, el pescado, la leche, el huevo, el requesón, la crema, bueno, muchos tipos de alimentos, sobre todo la res, que contiene muchos tipos de carbonos. Entonces, en conclusión podemos hablar que el plato del buen comer tiene como propósito guiar a la persona, es decir, una serie de reglas, una serie de instrucciones para que la persona pueda llevar a cabo su alimentación balanceada, que conozca los ciertos criterios que el plato les ofrece y sobre todo que cada uno de ellos lo haga de una manera indispensable y sobre todo adecuada, ya que sin ello la mayoría de la población sufriría sobrepeso y obesidad. Y el propósito del plato del buen comer es que lleve a cabo una alimentación balanceada y nutricional, y sobre todo moderada y equilibrada. ¿Cómo medir proporciones? Cada una de las personas puede comer una o más porciones de la que le corresponden, pero esto depende mucho de su edad, de su sexo, de su talla, de su estatura, del estado fisiológico en el cual se encuentre y de la actividad física que haga diariamente. Si este no se hace en este orden, podría ocasionar problemas fisiológicos, los cuales podrían ser obesidad, pérdida de peso, mala digestión, entre distintas cosas.
Por eso cada uno debe consumir alimento adecuado según el especialista recomienda.